Estamos hablando, chicas, sobre la diferenciación organizacional. Muy bien. Dentro de la diferenciación organizacional era, por ejemplo, establecer cómo va creciendo un negocio, cómo se van empezando a poner los puestos. Y la idea del día de hoy, o la actividad del día de hoy, era hacer una diferenciación organizacional sobre algún sector que tú quisieras, sobre algún ejemplo, sobre algo. En este caso, tú, el día de hoy, Isabela, fuiste la primera en conectarte. ¿Qué decides? ¿Hablar primero sobre el tema o que lo hable Leilani? Leilani. 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 Cuéntame, ¿sobre qué ejemplos, sobre qué cosas pudieras hablar sobre la diferenciación? ¿Sobre qué? Es que no escuché, pasó una moto. Ah, suena moto. Ok. ¿Sobre qué ejemplo, sobre qué sector? ¿Te acuerdas que hablamos en la mañana sobre diferenciación de las partes de las organizaciones y empecé a hacer un PowerPoint en donde puse las diapositivas y pasé de un organigrama bien complejo a uno bien chiquitito y que le decía que salía al revés? Decía como cuando la empresa nace y empieza a prestar tal. La idea del día de hoy era hacer uno similar, pero con algún sector o con algo que tú eligieras. ¿Sí? Entonces, viendo tu rostro, quiero pensar que no has desarrollado totalmente y que tienes dudas y que quisieras ver sobre algún sector. Va. Cuéntame, ¿de qué sector quieres hablar? Negocio que se te ocurre ahorita. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Sed? Pues, ok, hambre, perfecto. Una lonchería. Eso, lonchería, perfecto. ¿Qué lonchería se te viene a la mente? Pues, ¿de tortas? Famoso, lonchería de qué? Como por ejemplo, ¿qué tortas consumes? Pues torta. No conoces las tortas, por ejemplo, torta La Polar, o torta La Preferida, o torta Carelli, o torta Los Naranjos, o ¿qué torta? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, Isabela y Leilani no reconoce loncherías, pero me imagino que tú reconoces alguna lonchería, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Tortas La Polar, que es una de las de Colima de toda la vida. Va. Por ejemplo, Tortas La Polar tiene más de una sucursal, pero no nació así. Nació Tortas La Polar ahí con un cuate como nosotros que traía broncas de lana y que seguramente estaba así como de, oh Dios, tengo que hacer tortas. Y él, cuando recién inició esto, y si pusiera pantallas, él estaba él solo, ¿sí? Él al mismo tiempo que te despachaba las tortas, al mismo tiempo te cobraba y al mismo tiempo que tenía que declarar impuestos y al mismo tiempo tenía que ir a comprar producto, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Cuando regresen a clases presenciales, porque va a suceder en algún momento, van a encontrarse con una persona que vende tortas, es el mismo caso, que va con su hielerita y todo, ¿vale? Imaginémonos que tiene algún producto que de alguna manera gusta. Muy bien. ¿Y qué tal si de repente se siente saturado esta persona? Pregúntale, Ilani, para que no pagues cámara. Pregúntale, Ilani. ¿Cuál crees que sería la evolución si una persona se sintiera estancada? Si solamente está una persona, ¿cuál sería la evolución en caso de que se vendieran o que tuvieran muchas tortas? ¿Qué preferirías que contratar primero? ¿A alguien que vaya a comprar o a alguien que elabore o a alguien que venda? ¿A quién preferirías meter primero como ayudante tuyo? Pues alguien que cobre, ¿no? Alguien que cobre. Tú dices, Sí. un cobrador. Y de repente Leilani ya tiene un trabajador extra. Entonces Leilani ya no tiene que cobrar porque lo hace el cobrador. Felicidades, eres de las que se van sin dinero pero con una experiencia nueva. De repente el cobrador hay que estudiarlo bien, a ver qué tan confiable es, etcétera, etcétera, porque luego roban. ¿Sí? Te lo comparto de una señora que hace tiempo quiso abrir un puesto de dogos, ¿sí? Y que contrató a una persona como cobradora
y era una persona que tenía problemas económicos y a las 2 semanas se daba cuenta que no ganaba lo suficiente y resulta ser que su cobrador ya empezaba a no tener problemas económicos, casualmente. ¿Sí? Entonces, ten cuidado quién pones de cobrador. Pero bueno, pensemos en cobrador. Yo ya no juzgo. Entonces ponemos a un cajero y resulta ser que todo sale bien. Y de repente sigue saturada porque dices, bueno, sigo teniendo que ir a vender, comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminas toda agotada, terminas así como que ya no puedo más con mi vida. Cuéntame, ¿a quién sería la siguiente persona que contrataras? Ah, una que me ayudara. ¿A hacer qué? Ah, pues la comida. Ok, la cocinera. Perfecto. Y entonces, de repente Leilani pone a una persona que le empieza a ayudar a hacer las tortas, etcétera, etcétera. Y entonces ella ya como que se desahoga un poquito porque ella va a comprar, ella se pone a promocionar los artículos, va a hacer negociaciones, relaciones públicas y todo esto, pero está creciendo todo porque tiene que pagarle a los empleados y el cajero que está ahí, ¿no? Entonces, de repente, pues ella se siente todavía agobiada porque tiene que generar muchísimo más o tiene que vender muchísimo más para poder pagar estos dos, ¿sí? Entonces, y a lo mejor dice, ¿sabes qué? Sí le sé, pero no le sé tanto. Entonces, el movimiento más lógico sería contratar a ¿cuál siguiente persona? ¿Cuál sería la siguiente persona que contrataríamos? Movimiento lógico. Si te estoy diciendo que ya como que tienes que generar muchas ventas, pero no sabes ni cómo y no tienes la experiencia, etc. Ah, ay, no sé. Ventas. Al A uno vender. que, ¿Mande? pues sí, pues al vendedor. Al de ventas. Puede ser el community manager, el marketing digital, como sea, pero ventas. Entonces, de alguna manera ya te vas con un viejo lobo de mar, porque tú de alguna manera te sientes un poco incapaz de poder vender tanto para poder mantener a tres. Y de repente, este viejo lobo de mar te trae y te trae y te trae. Y la pobre cocinera dice, no me traigas tanto porque me estoy muriendo y casi anda queriendo renunciar. ¿Cuál es el siguiente movimiento lógico para contratar? Pues a uno que administra. Uno que administra. Sí y no. Yo te recomiendo que fuera otro cocinero, pero pensemos un administrador. De alguna manera el administrador le va con los recursos y todo, y la cocinera se te anda queriendo renunciar porque anda trabajando de sol a sol para poder pagar a todas las bolas de cosas a las personas que pudiste poner ahí. Entonces, te das cuenta que el administrador de alguna manera u otra te recomienda o contratar otra cocinera o mejorar tu maquinaria que tiene que ver con la inversión. Entonces, muy probablemente sea cocinero. Y entonces, a lo que voy, Leila, te vas dando cuenta cómo empezaste tú solita, con el estrés de tú solita y con las ganancias de tú solita. Y de repente, después de estar dialogando 5 minutos, ya metimos 3, 4 personas. Y cómo la organización se empezó a ser más compleja, ¿sí? Me acuerdo que me expresaste y me encantó que me lo expresaras porque de aquí puedo agarrar prácticamente toda la materia de ejemplos. Tu necesidad de emprendimiento. Entonces, eh, lo que quiero que sepas es que un emprendedor, cuando se convierte en empresario, ya tiene que recordar como si tuviera hijos. Ya no hace las cosas por él solo, ¿sí? Sino que hace las cosas pensando en que tiene bocas que alimentar, o sea, hace un grupo de personas que está pagando. Y entre más normalmente ese número de personas, siempre para vida de que los contrata, tienen que darle más dinero a la persona que nace. Vaya, Leilani, por ejemplo, tu expectativa poniendo uñas a lo mejor es un negocio que te dé 3,000, 4,000 pesos mensuales, ¿vale? Y es bien poquito, ¿no? Pero si a lo mejor vas contratando personas entre cachitos y cachitos de lana que te van dando, de repente tú ya haces otras cosas y ganas más. ¿Sí? Ese es el principio de empresa. Cuando te contratan o cuando eres contratada, normalmente es porque tú regresas más dinero del que te pagan. ¿Sí? Tú poniendo uñas, por ejemplo, si te eres contratar a una gran compañía de uñas, pues seguramente si te pagan 4,000 mensuales, tienes que generar al menos 7,000 mensuales para que de ti ganen 3,000 extras y se administren así. Entonces, el administrador, el empresario,
se vuelve el recoge cachitos de las productividades de los demás. ¿Ok? Pero en el recoge cachitos se pueden llevar 300,000 pesos mensuales. ¿Sí? Bueno, si nos vamos a niveles macros, pues, ¿qué te puedo decir de las personas que ya ubicas como Elon Musk y Bill Gates y como Jeff Bezos, como todos estos empresarios que son trillonarios, ¿no? Pues son de cachitos, de a centavitos de empleado que van vendiendo, que haciendo y todo. Pero el punto es, ¿cómo empezaste con una idea de poner tú solita, sin mucho estrés y sin pensar en mucho? ¿Y cómo la operación mismo te empezó a comer de tal suerte de que te volviste más compleja y que te volviste como necesitas más y más y más crecimiento para poder alimentar a todos estos? Eso es De diferente. hecho, Ajá. como en noviembre, no, por ahí por noviembre, a mí me había contratado una muchacha. Entonces, pues yo no aprendía nada. Ya. Y, o sea, me tenía como que, pues nada más para que limpiara el local y ya. Entonces dije, no, pues no estoy aprendiendo nada. Yo le empecé a decir a mi mamá, es que, ok, me gusta, pero no estoy aprendiendo nada. Y le dije, y yo entré con la finalidad de aprender. Le dije, si no estoy aprendiendo nada, le dije, ok, está bien, no cualquiera te da 500 pesos a la semana. Pero yo no había entrado con esa intención. Yo había entrado con la intención de aprender. Pero no, de refilón no veías lo que hacía. Sí, pero no era como que yo lo hiciera con la mano, o sea, que yo viera, porque yo soy como que de aprender yo haciéndolo ya. Ya, pero no veías cómo atendía. No notaste sus errores al atender. No notaste sus errores al hacer marketing. De Sus hecho, o sea, errores. nada más hacía como que puro pedicure. Y sus clientas, pues, o sea, como que me hacían feo al principio y yo me empecé a enojar. ¿Por qué? Porque ella les decía, ella va empezando, te va a hacer tal cosa, si lo hace con lentitud, pues entiéndela, está empezando. Y a cada ratito me decían, ¿y ya acabaste? Es que ya me tengo que ir, y esto y el otro, o ya no querían que yo las atendiera. Entonces ya me empecé a enfadar de eso, me empecé a enfadar de que no me ayudara y Leilani, mejor lo te hice por tengo mi una cuenta. mala noticia. ¿Cuál? Eso, esas experiencias, justamente esas experiencias, Se aprende. por supuesto, por supuesto. Acabas de escuchar algo. Uno, las clientas muchas tienen prisa. Dos, te Pero, viste, o sea, siempre se les dice que vengan con tiempo. lo sé, pero ¿tú crees que en el emprendimiento no te van a decir lo mismo? Ah, yo sé que sí, pero, o sea, imagínense, en las pestañas las chicas se tardan casi 3 horas. Y a Exacto. veces le están diciendo, ay, y ya acabaste, y esto, y el otro. Oye, se está agarrando pelito por pelito y uno tiene que poner el pegamento, o sea, todo tiene su tiempo. Y Justo ellas eso, también lo entienden. Leilani, justo eso. Hay algo que los administradores que hacemos son procesos. Si empiezas a dominar el proceso para poderlo hacer más eficiente y más rápido que los demás, ¡voilà! Felicidades, te vuelves tan buena que la gente va contigo y no con los demás. O Ahí sea, está sí, su yo error. entiendo eso, pero Ajá, fíjese, o sea, todo tiene su tiempo. ¿Por yo qué? lo Porque sé. la tienes que limpiar, la tienes que preparar, le tienes que poner el parche, las cintas, tienes que ver qué pestaña y todo eso. Y si es como que, o sea, eso pone que te llevas media hora. Y en lo que pones las pestañas es de hora y media, no, como 2 horas a 2 horas y media. Entonces ya son 3 horas. Ok, Y a veces y esto y el otro. Entonces, ellas hacen su cita y tienen que tener en cuenta de que se les va a tardar. ok, Leilani, ¿tienes sobrinos pequeños? Sí, pero Ok, aquí no, imagínate bueno, que, yo no los trato así en sí porque pues ok, viven en Torreón o en Manzanillo. imagínate un Entonces, niño pequeño que tuvieras que cuidar y que le dijeras, oye, en las próximas 3 horas vas a voltear a ver la pared blanca. Obviamente sabrás esperar, ¿sí o no? Ok, justo acabas de pensar eso con tus clientes. Oye, dile 3 horas habiendo una pared blanca
obviamente se va a querer ir. Y que va a pasar los segundos y ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú como negocio para poder entretener a la gente si es inevitable que esperen? ¿Cómo tienes que hacerle para que la gente no se quiera ir tan rápido, entretenido? Pues, Platicar. platicar, ponerle chismes, ponerle revistas, ponerle la tele, etcétera. ¿Sí? ¿Tenía todo eso? Si la respuesta es no, ya entiendes por qué también se querían ir. No, sí, o sea, yo las entiendo porque pues yo he estado en su lugar, porque pues voy y me hago las uñas, voy y me hago las pestañas, pero o sea, yo sé el tiempo en lo que se tardan las que me lo hacen, entonces es el mismo tiempo en que yo lo hacía. Yo lo sé, Leilani, pero te voy a hablar desde el punto de vista de negocio. El punto de vista de negocio es que tus áreas de oportunidad son aquellas cosas que no te gustan a ti. O sea, dices, no me gusta esperar, no me gusta esto porque me aburro, porque esto. Entonces, haces cosas para que la otra persona no quiera irse tan rápido, si es inevitable tardarse tanto. No, sí, bueno, en ese caso yo empiezo a hacerlas así como que al mismo tiempo Ujú. y ya si se quiere, o sea, si se tiene que ir, pues así la dejo. Pues ya es muy su problema si no se quiere esperar. De entrada, yo pondría Wi-Fi en el negocio. Pues, pues sí, hay Para que no internet, se hay quieran ir, música, que y se hay de pierdan con todo. Facebook. Ay, pero luego andan, mira esto, y el otro, y pues uno se desconcentra. Entonces, aprender a trabajar multitask es otro de tus retos. ¿Te estás dando cuenta que solito te va saliendo las áreas de oportunidad y tu caminito? Sí. Excelente, Leilani. Voy contigo, Isabela, para que no nos coma el tiempo. Isabela. Belén. Mande. Ok, cuéntame, ¿de qué sector o de qué onda? ¿De qué quieres que hablemos? Si ya lo hiciste o me sería mejor mostrármelo. Y si no, ¿de qué sector lo hacemos? ¿Qué onda? Pues la verdad, este, es que no se me ocurre un sector. Un sector, un tipo de empresa del que diga, ¿sabes qué? Siempre he tenido interés en algo de esto, ta. Pues de ropa. Mira, casual. Le he atinado el día de hoy entonces, ropa. Ya ves que te estaba hablando de tu tienda de ropa, ¿no? Pues lo mismo, ya habíamos platicado en la mañana, en donde sabes que pues tú querías vender ropa y de alguna manera después de vender un montón de ropa, te diste cuenta de que a lo mejor tus alcances son limitados o por tus conocimientos de marketing son limitados y empiezas a contratar un marketer digital que te empiece a ayudar. Entonces ya no eres tú solita, ya estás tú y el marketer digital o el community manager. De repente te das cuenta de que, oye, pero ¿cómo le hago? No me puedo dividir en fracciones porque de repente mucha gente me quiere, uno en el Tíbulo y otro en la colonia El Remudadero, entonces pues no me puedo dividir en partes. Y entonces contratas repartidor. Entonces ya para eso ya tienes un repartidor y todo eso, pero resulta de ser que sigues creciendo y todo eso y sientes que tienes un descontrol y como que tú sola no puedes. De repente contratas un contador para que puedas llevar eso. Ya que tienes un contador, te das cuenta que mucha gente te pide el espacio físico y no tienes un espacio físico y por lo tanto se van muchas ventas. Por lo cual decides poner un local y dices, pero yo no puedo porque también estudio, trabajo y tengo un montón de cosas que hacer. Entonces contratas una persona que esté como piso de ventas, ¿vale? Ya que tienes eso, pues de repente empiezas a ver muchas necesidades ahí, todo porque están robando por la colonia y a lo mejor pones un policía. ¿Sí? Y ya que tienes el policía, a lo mejor ya te das cuenta que ya está muy engrosado, pero como que te hace falta más ventas y puedes requerir a lo mejor un agente de ventas que va de casa en casa. Pero te das cuenta que mucha gente no te está queriendo pagar y tienes muchas broncas económicas, entonces contratas un cobrador. Y si te das cuenta que ya después de ciertos minutos de ejercicio ya tienes 7 personas contratadas. ¿Sí? Y la idea es cómo ir relatando, cómo vas metiendo gente y cómo se va transformando el organigrama. ¿Sí? De tal suerte de que Isabela, si todo sale bien, te vuelves un Pili o te vuelves un La Marina, para poner un contexto que tú lo ubiques muy bien, ¿sí? O un, ¿qué te gusta? ¿Bersha? ¿Cuáles son los de ropa, por ejemplo, que están en Centralia? ¿CNA? ¿Mande? Ujú. Un CNA, que de repente un CNA, un día ponte a pensar, ¿cuántas personas trabajan en CNA? O ponte afuera de CNA para que a pesar de la pandemia veas que desfila gente. ¿Sí? Yo le calculo como unos 50. 50 o más.
O nunca falla el de Coppel, ¿no? Que también está en la área de ventas y todo, pero que hay un montón de gente desfilando por ahí. Y cómo esa empresa pudo haber sido una sola persona, pero que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y las necesidades crecían, y las necesidades se volvían más complejas, etcétera, etcétera. Eso es lo divertido de los negocios. Los negocios no son, y no deben hacer grandes. Una empresa que dices, quiero poner un negocio, y de la noche a la mañana, ¡pum! Tus deseos son órdenes, ahora tienes 800 empleados. No funciona así. La que quiero que sepan es que de alguna, sí, no vas a nacer con 8, es más, agradece que no naces con 800 empleados, porque si naces con 800 empleados y te vuelves como esas empresas, es tan complejo manejar 800 empleados que requieres todo un adoctrinamiento, todo un Breaking Bad, si quieres hacerlo pensar, porque necesitas mucha actitud. Necesitas mucha actitud para poder llegar a eso, y a veces son decisiones difíciles que no siempre son populares. Vaya, tienes que llegar a muchas situaciones de ese tipo para poder manejar 800 personas. No es de la noche a la mañana y no es fácil. Por lo tanto, qué bueno que naces con una sola persona o con dos, ¿sí? Y después ir creciendo la organización. Acabo de tener una excelente noticia, pero bueno, para mí, que me dedico a veces a ver personas como en evolución, acabo de tener una excelente noticia de un cuate que evolucionó rapidísimo. Me dijo, éramos 4 amigos que nos juntamos a poner un negocio de tecnología, y en 2 años, este creció enorme. Está peligroso por crecer enorme. En 2 años son 29 personas. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Se puede en pandemia? Claro que sí. Siempre se transforman todos los negocios. Todo se puede. Si alguien les dice, no, es que no se puede por la pandemia, es que no está viendo bien las cosas, está falto de visión. En pandemia generas nuevos sectores, nuevos negocios y nueva economía. Entonces, esta noticia, la verdad, a mí me vino muy bien porque pues ahora con esto sé que los negocios de tecnología, los negocios que están manejando remoto y todo eso están creciendo muchos muy bien, ¿sí? Y se puede, chicas. Entonces, me cayó como anillo al dedo para ponerlo en diferenciación de las actividades económicas. No es lo mismo 4 amigos que se juntan cheleando, poniendo un programa, a que ya son 29, ¿sí? Ahora son 29 y tienes que manejar las aguas, poner en organización un organigrama de 29 personas trabajando al mismo tiempo. Imagínense para cuando pasen a 50, o si de repente se volvió un Amazon y tienes 2,000 personas, 100,000 personas. Así se vuelve de complejo en organización y así se transforma. ¿Dudas, ansiedades, comentarios, sugerencias? ¿No? No. Buenísimo, chicas. Las veo mañana. ¿Mañana sábado? Ay, Sí, es cierto. Las veo el lunes. Gracias. Yo doy clases, pues las veo en el clase de sábado también. No, no crean. No, nos vemos el lunes. Ok, Gracias. maestra, gracias. Hasta pronto.